Teorema. Tenemos una ecuación polinomial de la forma a sub 0 x a la n más a1 x elevado a la n menos 1 más a sub 2 por x elevado a la n menos 2 más a sub 3 por x elevado a la n menos 3, y así sucesivamente hasta a sub n es igual a 0. A sub 0 me representa el coeficiente principal del polinomio. Este sub 0 tiene que ser distinto de 0. Esta ecuación polinomial tiene raíces x1, x2, x3 hasta x sub n, donde n pertenece a los enteros positivos. Se va a cumplir la siguiente propiedad. Primero, la suma de raíces, es decir, x1 más x2 más x3 y así hasta x sub n, es igual a menos a sub 1 entre a sub 0, es decir, el negativo del coeficiente de x elevado al n menos 1 entre a sub 0. Suma de raíces agrupadas de 2 en 2. Yo tengo que nosotros sumamos las raíces multiplicadas de 2 en 2, en este caso x1 por x2, x1 por x3 y así sucesivamente hasta xn-1 por xn. Eso va a ser igual al coeficiente de x elevado al n-2 entre a sub 0, es decir, a sub 2 entre a sub 0. Suma de raíces agrupadas de 3 en 3. Yo tengo que las raíces lo agrupamos de 3 en 3, en este caso x1 por x2 por x3 más x1 por x2 por x4 y así sucesivamente hasta xn-2 por xn-1 por x. Eso es igual a el coeficiente negativo de x elevado al n-3, es decir, menos a sub 3 entre el coeficiente principal a sub 0. Ahora, si nosotros queremos saber el producto de todas las raíces, es decir, x1 por x2 por x3 y así sucesivamente hasta x sub n, eso es igual a menos 1 elevado a la n por el último o el término independiente, en este caso a sub n, dividido entre el coeficiente principal a sub 0, es decir, a sub n entre a sub 0. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación polinomial, que en este caso es una ecuación cúbica. Tengo x cubo más x al cuadrado más 2x más 3 igual a 0. Entonces vamos a proceder a hallar la suma de raíces y otras propiedades, ¿no? Aplicando la propiedad que hemos visto en el teorema. Entonces empecemos. Como es una ecuación cúbica, entonces va a tener tres raíces. Las raíces de la ecuación son x1, x2 y x3. Ahora vamos a aplicar la siguiente memotecnia. Tengo la ecuación cúbica, encima de los términos vamos a intercalar los signos. En este caso siempre empezamos con signo más, luego menos, más y por último menos. Entonces yo quiero la suma de raíces, que está representado por x1 más x2 más x3. Eso es igual al coeficiente de x al cuadrado, pero nos damos cuenta que tiene signo menos, entonces sería más 1 entre menos, sería menos 1 sobre el coeficiente principal, que en este caso es más 1. Entonces voy a tener que la suma de las raíces es igual a menos 1 entre 1, que es igual a menos 1. Ahora vamos a hacer la suma de raíces agrupadas de 2 en 2. Es decir, como las raíces son x1, x2 y x3, la suma de raíces agrupadas de 2 en 2 es x1 por x2 más x1 por x3 más x2 por x3. Aplicando la memotecnia, ahora ya agarramos este coeficiente, esto viene a ser para la suma. Ahora agrupadas de 2 en 2 nos vamos a este coeficiente, el coeficiente del x, y tenemos que tiene signo más, entonces no le cambiamos de signo, sería solamente 2, ¿no? 2 entre el coeficiente principal, que se sobreentiende que es 1. Entonces voy a tener que la suma de raíces tomadas de 2 en 2 o multiplicadas de 2 en 2 es igual a 2. Y por último me faltaría la multiplicación de las tres raíces, es decir, x1 por x2 por x3. Aplicando la memotecnia va a ser igual al término independiente
cambiado de signo, es decir, menos 3 sobre el coeficiente principal, que es 1. Entonces el producto de las raíces va a ser igual a menos 3 entre 1, que es menos 3. Por lo tanto tengo la suma de raíces, que es menos 1, la suma de raíces multiplicadas de 2 en 2, que es igual a 2, y la multiplicación de raíces, que es igual a menos 3.